Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hoy empezamos de una con el calcio mercato, especialmente del lado de los jugadores de la Juventus, ya que llegan reportes que la Juventus va a intentar renovar a Weston McKennie para no perderlo en cero. Se ha vuelto un jugador fundamental para Luciano Spalletti y el club quiere mantenerlo. Lo único que probablemente podría ir en contra de la Juve es si él quiere regresar a su patria. Por otro lado, llegan reportes que habrían dos clubes internacionales que vinieron por Jonathan David y el jugador los rechazó. Se siente parte del proyecto de la Juve y quiere sobresalir y ser importante en este. Ahorita pasando algunos rumores externos, ya que Artem Dovbyk fue ofrecido a la Juventus, pero no suscitó mucho interés dentro de la directiva del club bianconero. También llegan confirmaciones que la Juve estaría interesada en que sí, este habría sobrepasado las métricas que evalúa como lead dentro de su algoritmo, pero tiene que tomar una decisión el ivoriano, ya que su actual club le está ofreciendo un contrato multimillonario que no podría encontrar en Europa. La Juve estaría interesado en él para el verano, no para este mercado, y tendrá que él decidir si quiere regresar a jugar en Europa o permanecer en Arabia Saudita. También llegan reportes que dentro de días la Juventus podría ser el primer movimiento oficial para reservar a Marco Senesi para el verano que viene. Hay mucha competencia por el defensa y la Juve se quiere adelantar a esta. Y cerramos con quizás la noticia más importante del día de hoy, ya que desde Inglaterra, reporteros que siguen muy de cerca a el Liverpool niegan que el Liverpool ha tenido algún tipo de conversación con la Juventus sobre Federico Chiesa. Definitivamente confirman que si este estaría saliendo del equipo rojo, no sería en préstamo, sería vendido, y los valores que están circulando alrededor de este son de entre 12 y 15 millones de euros. Recordamos que la Juve lo vende al Liverpool hace 2 años en 17 millones de euros.